Buenos días a todos, soy Cintia Coturel, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la UNTREF y ejerzo la profesión en forma independiente desde el año 2006, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, quería expresar mi agradecimiento a las autoridades del Congreso por hacer esto posible. El título de mi ponencia es: ¿podrían las máquinas contratar y despedir trabajadores? Bueno, esto que lo planteo como una hipótesis, en realidad es algo que ya está ocurriendo en la práctica y que trae una serie de problemas para las cuales nuestra legislación no está preparada, porque son justamente cuestiones totalmente novedosas. Partimos, por ejemplo, de dos casos que se viralizaron en el resto del mundo. Uno es el de un trabajador de la industria del software en Estados Unidos, que fue el primer trabajador en ser despedido por una decisión autónoma de un sistema. Es más, esta decisión contrariaba la decisión de las personas humanas a cargo de la empresa, que querían frenar al sistema, pero el sistema había decidido que ese trabajador ya estaba desvinculado y le había bloqueado la tarjeta de ingreso, el usuario en el software, había informado a seguridad que no lo tenían que dejar ingresar e incluso el sistema remitió un mail informando a la gerenta que el trabajador había sido desactivado exitosamente. Esto es el ejemplo de una aplicación de un smart contract al derecho del trabajo y no se podía frenar de ninguna manera. La única forma que tuvo la empresa fue volver a contratarlo a las 3 semanas. También se viralizó el caso de Amazon, que había desarrollado una inteligencia artificial para la selección de personal y la inteligencia artificial había llegado a la conclusión de que los mejores trabajadores que tuvo Amazon eran hombres. Justamente eso era un sesgo que ya venía en esa empresa y reprodujo ese sesgo discriminatorio, entonces rechazaba sistemáticamente a todas las candidatas mujeres que presentaran su currículum en Amazon. Todo esto nos conduce a cuáles son los problemas que puede traer la aplicación tanto de la Big Data, la inteligencia artificial, los algoritmos y los smart contracts en el derecho del trabajo. El principal problema es la discriminación, ¿sí? Es que los algoritmos son programados por seres humanos y que pueden reproducir la discriminación que ya existe en la sociedad. Entonces, podría ser que esos algoritmos sean programados para rechazar a candidatos que tengan su domicilio en zonas marginales o zonas más carenciadas. Otro de los problemas es la autoejecutabilidad de los smart contracts, por las cuales no se va a poder frenar la ejecución, ¿sí? Por eso lo que se dice en la doctrina es que tiene que dotarse a estos smart contracts de un botón de pánico para que se pueda frenar, porque si no, ni siquiera con una orden judicial se podría frenar la ejecución del contrato. Después, otro de los problemas es que cuando se programan estos smart contracts o las aplicaciones de plataformas, muchas veces se programan en infracción al orden público laboral. Por ejemplo, los trabajadores de plataformas no tienen derecho a alguna licencia por enfermedad y no tienen forma de comunicarlo, ¿sí? Y después, el último punto, que es desfavorable, es la despersonalización de las relaciones laborales. Los trabajadores de las aplicaciones solamente se comunican con la aplicación que los está controlando, pero no tienen una persona humana con la cual hablar, a la cual transmitirle si tuvieron un problema o darles una explicación ante una queja. Entonces, esto genera que los trabajadores sean tratados como seres fungibles, controlados por una máquina y también son tratados como máquinas, porque pueden ser fácilmente reemplazados por otros trabajadores. En Europa ya existe un reglamento para la protección de los datos y en este reglamento se establece que
en los casos de tratamiento automatizado de datos, la decisión final tiene que ser tomada por un ser humano, ¿sí? Esto es lo que se ha dado en llamar el derecho a una explicación. No puede ser que la decisión final la tome un algoritmo o un sistema informático. Y esto también se tiene que aplicar al contrato de trabajo porque, por ejemplo, en los casos de los trabajadores de plataformas ocurre que la aplicación los bloquea directamente ante una determinada cantidad de rechazos de pedidos y ya el trabajador es despedido o bloqueado de la plataforma. Entonces, bueno, consideramos que esto es un desafío para el derecho del trabajo que tiene que regular esto porque son situaciones totalmente novedosas y a medida que se extienda el uso de todas estas aplicaciones, se van a suscitar una mayor cantidad de problemas que no tienen que ser resueltos en forma individual por la jurisprudencia, sino que tiene que haber un marco normativo general. Bueno, espero que esto les haya resultado de utilidad y muchísimas gracias.